Hola familia hermosa, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo el día de hoy traigo muchas ganas de chismear. Así que si tú eres una persona física que está dada de alta por medio del régimen de incorporación fiscal, no te vayas porque te voy a dar varios puntos que tú puedes aplicar dentro de tu contabilidad y que probablemente te beneficien bastante. Así que vamos a comenzar. Y bien, bueno, estas reglas misceláneas son las reglas referentes a este régimen, a este famosísimo régimen llamado nombrado RIF. Nos van a servir para ser un poquito más flexible a la ley, ¿no? Porque la ley de repente es muy rígida y decimos, híjole, ¿por qué no la ponen una o más entendible o definitivamente pues es más flexible hacia nuestra situación como contribuyentes? Entonces estas reglas misceláneas vienen a ser como que pequeña modificación a estos artículos de la ley para que nos genere un poquito más de flexibilidad en cuestión de la materia fiscal. Así que justo vamos a estar platicando todas estas reglas misceláneas que se aplican al régimen de incorporación fiscal. Vamos a empezar con la primera. La primera regla que vamos a tocar es la 3.13.3. Esta regla hace referencia a que el periodo que vamos a considerar para efectos de computar esta parte de las reducciones año con año tiene que ir desde el día en el que tú te diste de alta. A partir de ese día tú tienes que contar 12 meses. Es decir, está el mito de que si tú te diste de alta a mediados de, vamos a poner un ejemplo, de 2020, te diste de alta, entonces, si te diste de alta en mayo del 2020, tu primer año termina en 31 de diciembre de ese mismo año. Y esta regla miscelánea nos saca de ese error. Entonces, para efecto de considerar yo el porcentaje de reducción en el pago de impuestos, los voy a considerar de esta manera. Voy a contar 12 meses después de que yo me di de alta, ¿de acuerdo? A partir de que yo me di de alta cuento 12 meses y en ese momento pasó mi primer año y así sucesivamente. Nuestra segunda regla es la regla 3.13.3, en donde nos comenta que no se van a considerar para el monto de los 2 millones los ingresos mencionados en el artículo 93. Esto es muy interesante, te invito a que veas el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Pero, ¿qué es lo que pasa? Bueno, recapitulando un poquito y recordando el régimen de incorporación fiscal, recordemos que nosotros tenemos un límite para poder seguir en ese régimen. Y ese límite en cantidad, en monto, no tiene que rebasar de 2 millones de pesos al año. Es decir, estos 2 millones obviamente sí se van a computar de un ejercicio completo de enero a diciembre, ¿de acuerdo? Entonces, si tú no rebasas de esos 2 millones, tú puedes seguir tranquilamente en el régimen de incorporación fiscal. Pero, ¿qué pasa si tú tienes más ingresos? Por ejemplo, vendiste un bien inmueble, recibiste un premio, no sé, por ejemplo, ese tipo de ingresos. Esos ingresos que tú percibas no se van a considerar para efectos de estos 2 millones. Entonces, puedes tener toda la tranquilidad del mundo de incurrir dentro de estas actividades, que te ganes un premio, que alguien te done algún bien o inclusive dinero, que vendas algún bien inmueble. Lo puedes hacer sin ningún problema, sin tener esa preocupación de decir, híjole, sí, es que si tengo más ingresos, pues voy a salir del RIF. Y no. Esta regla miscelánea nos menciona justo eso. Y vamos con nuestra siguiente regla. La siguiente regla es la 3.13.11 y nos comenta que cada ingreso deberá cumplir pues con las obligaciones por separado que les corresponda. Es decir, repito, si tú estás dentro del RIF, tú puedes combinar ese ingreso o puedes estar dentro del RIF
Si tienes otro ingreso en específico de salarios, ingresos por intereses, ingresos por arrendamiento de bienes inmuebles, ¿de acuerdo? Si tú tienes esos 3 ingresos, sin problema puedes estar en el RIF, porque recordemos que una de las reglas era que pues no tuvieras otro tipo de actividad, otro tipo de ingreso, ¿no? Por eso podías estar dentro del RIF. Pero ¿qué dice la ley? Tú puedes al final del día tener estos 3 ingresos diferentes, repito, salarios, arrendamiento de bienes inmuebles e intereses. Y la condición o lo que nos dice esta regla es: te doy chance de que tengas estos 3 ingresos y al mismo tiempo estés en RIF. Sin embargo, tienes que cumplir con las obligaciones de cada ingreso por separado. RIF, por ejemplo, no presenta declaración anual, pero a lo mejor salario sí, ¿no? Tienes la obligación de presentar tu anual por salarios, o a lo mejor tus intereses también tienes la obligación de presentar tu declaración anual. Entonces, esto es a lo que se refiere esta regla, de decir, te doy chance de combinar todo esto, sin embargo, sí atente o cumple con las obligaciones de cada actividad que tú tienes por separado. Muy bien, vamos con la siguiente regla. La regla 2.5.4 nos comenta que la autoridad podrá cancelar el RFC de la persona física por defunción, sin necesidad de que nosotros presentemos el aviso respectivo. ¿Es bueno? ¿No es bueno? ¿Por qué? Porque la condición al final del día de esta regla, pues es que en efecto no tengas una obligación fiscal que cumplir, ¿no? O sea, no sé cómo se puede enterar la autoridad de que a lo mejor ya está afinado el contribuyente, pues con la información que los terceros le pueden llegar a reportar. Recordemos que ya ahorita pues la mayor parte de los contribuyentes, tanto personas físicas como personas morales, pues ya están obligadas a informarle a la autoridad todo, ¿no? Entonces, de esa manera la autoridad se puede dar cuenta, aparte de que si no ve movimientos de alguna manera dentro del perfil del contribuyente, pues él puede deducir, decir, ¿sabes qué? Pues te doy de baja el RFC, ya me enteré de que pues el contribuyente ya está afinado, perfecto, yo lo doy de baja sin que me den el aviso. Sin embargo, sí no tiene que tener obligaciones pendientes por cumplir, ¿no? De lo contrario, pues debemos de hacerlo debido, terminar de cumplir las obligaciones y entonces sí dar el aviso de que el contribuyente pues ya fue afinado. Y la siguiente regla va muy de la mano con la que acabamos de ver, es la regla 2.5.17, en donde nos comentan que si rebasas los 2 millones que la autoridad te pone de ingresos, pues hará el cambio de manera automática, ¿de acuerdo? La autoridad puede decir, si yo de alguna manera observo que tus ingresos ya pasaron del límite permitido para estar en el RIF, yo te voy a dar de baja o te voy a cambiar al régimen general. Aquí hay un punto muy importante porque tú tienes la oportunidad, en el momento en que tú veas esta parte, que la autoridad ya te cambió, tú tienes la oportunidad de no reclamarle, pero si es que no es cierto que has rebasado los 2 millones, sí decirle, a ver, espérame autoridad, no aplica porque yo no he rebasado los 2 millones. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que en tu cuenta ya rebasaste los 2 millones de ingresos. Entonces, si la autoridad detecta eso, justo va a poder decir, ya los rebasaste, ya no puedes estar dentro de este régimen. Sin embargo, esos 2 millones no necesariamente tienen que ser de amor. Estoy grabando. 5 horas después. Si la autoridad detecta que tú tienes más de 2 millones de pesos en tu cuenta, puede decir, ¿sabes qué? Ya rebasaste los 2 millones, te cambio en automático a régimen general. Sin embargo, tú tienes esta oportunidad de decirle no, porque esos 2 millones no todos son ingresos para efectos del pago de impuesto del ISR. Es decir, ¿no? A lo mejor esos 2 millones y medio o 3, pues hay que descontarles el IVA, ¿no? Porque el IVA
no entran dentro de estos ingresos considerados para estar dentro del RIF, ¿no? Entonces decirle, espérame tantito, ¿no? Porque una parte es del IVA, ¿no? Y otra parte a lo mejor es de un premio que me gané, ¿no? O una donación que me hicieron. Entonces tú tienes esta opción dentro de la regla, como lo comenta, tienes esta opción de desvirtuar este cambio que te quiera hacer la autoridad, obviamente con la comprobación debida. Ok, vamos a la siguiente regla. La siguiente regla es la 3.13.4. Nos comenta que una suspensión dentro del régimen no implica la salida del mismo, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Ahorita que estamos en pandemia, dice, ¿sabes qué? Yo tengo una papelería, la verdad es que pues ahorita no he vendido nada, por lo mismo tampoco puedo estar declarando porque yo contraté un contador y pues no puedo seguir pagando estos honorarios, ¿no? ¿Qué pasa? Te puedes suspender, puedes decirle al RIF o a la autoridad, perdóname, puedes decirle a la autoridad, ¿sabes qué? Me quiero suspender porque ahorita la verdad no estoy generando ingresos y pues no pretendo ahorita generarlos. Me suspendo, puedo regresar dentro de un año porque ya las cosas se van a mejorar y pues si quiero continuar con mi actividad. Sí puedes, dentro de 1, dentro de 2, el tiempo que tú creas, siempre y cuando no rebasen de estos 10 años que tú puedes estar dentro del régimen. ¿Por qué? Porque ahí viene la otra. Sí te puedes suspender, ¿no? Y puedes darte de alta dentro de 2 años. Pero esos 2 años que pasaron siguen computándose estas reducciones. Es decir, yo ahorita en el 2021 estoy en mi segundo año, ¿de acuerdo? En mi segundo año yo tengo permitido una reducción del 90%. Supongamos que me pienso reactivar en el 2022, ¿no? Para el 2022 ya pasó un año. Entonces, ya para el 2022 yo ya no voy a tener mi 90% de reducción. Aunque yo me haya dado de baja, la reducción se sigue computando. Yo para el 2022 voy a aplicar el 80% de reducción. O sea, independientemente de que tú digas, yo me suspendo, tu lapso de tu cómputo de reducción va a seguir aplicándose. Te lo van a seguir quitando. Entonces, ese puntito pues hay que tenerlo presente, ¿no? Porque no es que se paralice todo. No. ¿Piensas regresar a RIF? Perfecto. Pero recuerda que ya te fui quitando, ¿no? Estos porcentajes de reducción por los años que ya pasaron. Entonces eso hay que tenerlo muy presente. Otra de las reglas misceláneas es la regla 2.5.19, en donde comenta que pues podrás solicitar la suspensión o la disminución de tus obligaciones de manera retroactiva hasta por los últimos 5 ejercicios, ¿de acuerdo? Esta regla es muy buena, a mí me encanta porque no solo aplica para el RIF, aplica para cualquier otro régimen de persona física. Es decir, y sí hay casos en los que digo, ¿sabes qué? Me voy a dar de alta en la actividad. Me voy a dar de alta como RIF porque pretendo hacer un negocio y pues quiero que esté todo en regla y aparte pues el RIF no me cobra impuestos, ¿no? Por el primer año no voy a pagar y todo muy bonito. Pero ya no se dio este negocio que yo tenía pensado y se me olvidó y ahí lo dejé, ¿no? Sí recibo ingresos, pero pues por salarios, ¿no? Porque me metí a trabajar y pues preferí trabajar y bueno, no, esta actividad que yo tenía pensado hacer pues ya no se dio, pero sin embargo dejé vigente mi régimen por incorporación fiscal, o sea, lo tengo vigente. Y como pues no llevo contabilidad, nunca me percaté de que pues tenía el régimen vigente. Nunca me llegaron avisos de la autoridad de oye, no has presentado, no consultaste tu opinión de cumplimiento, total de que no sabes, no tienes ni idea.
¿Qué pasa después de 4 años, 5 años, como dice la regla, vamos a ponerle 5 años? Te llega un aviso y te dice, oye, contribuyente, pues resulta que me debes declaraciones desde hace 5 años, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces ahí es como cuando nos empezamos a asustar de, híjole, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? No he presentado mis declaraciones. Bueno, no te preocupes, porque esta regla dice, tú, por medio de aclaración, me puedes solicitar a mi autoridad que te suspenda esa actividad desde hace 5 años. No te preocupes, no tienes si no fuera esta regla válida, el proceso sería, tendría que presentar todas mis declaraciones que debo y ya una vez presentadas mis obligaciones, pues ya me puedo dar de baja, ¿no? Entonces sería un proceso larguísimo de decir, aunque a lo mejor, porque esa es una condición de la regla, siempre y cuando no tengas ni ingresos, ni facturas emitidas, ni nada referente a la actividad, ¿no? O sea, te diste de alta, pero jamás tuviste algún ingreso por esa actividad. Entonces la autoridad te dice, bueno, mándame tu aviso, solicítame que te suspenda estas actividades retroactivas a esos 5 años y sin problema, ¿no? Yo te doy de baja desde hace 5 años y no tienes que presentar absolutamente nada. Entonces esta regla sí es muy buena. Recordemos, siempre y cuando no hayas tenido movimientos, ni facturas emitidas, ni nada. Otra de las reglas es la regla 12.3.8, en donde me dice que si tengo ingresos por RIF que no sean generados por plataformas tecnológicas, podrás continuar con RIF, de acuerdo, por el ingreso distinto. Es decir, este concepto también lo traíamos mucho todavía el año pasado, en donde decían, híjole, ¿sabes qué? Es que pues ya no puedo estar en RIF, o sea, ya no puedo combinar mi actividad en RIF y mi actividad en plataformas tecnológicas, ¿no? Ahora, ¿qué voy a hacer? Si tenía otro negocio, pues ya me van a quitar estos beneficios que tengo en RIF. ¿Qué me dice esta regla? No te preocupes. O sea, si tu actividad, los ingresos que tú generas por medio de plataformas tecnológicas, tú los puedes tener dados de alta en plataformas tecnológicas. Y los ingresos que no generes por medio de esas plataformas, los puedes seguir teniendo en RIF sin ningún problema. Ahora, aquí hay un punto importante. Para efectos de los 2 millones que te pide como límite el RIF, vas a tener que considerar los que ganas también por plataforma. O sea, si sumándolos no exceden esos 2 millones, sin problema puedes tener esta mecánica de estar en los dos regímenes, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, pero creo que es una regla muy buena. La siguiente regla es la regla 3.13.20. Comenta que si no alcanzo a aplicar en RIF las deducciones, me da permiso de restarlos en el régimen general. Es decir, aquí hay algo muy importante. Generalmente, cuando tienes más ingresos, más gastos o más deducciones que ingresos, se genera una pérdida fiscal, ¿no? Se genera una pérdida. Sin embargo, aquí en RIF no existe el concepto de pérdida o de saldo a favor. O sea, eso olvídate, eso no existe. ¿Qué concepto maneja? Deducciones, ¿de acuerdo? Es decir, tú esas deducciones, si es que tuviste de más en un bimestre, los vas a poder seguir utilizando para bimestres futuros, sin ningún problema. Pero no puedes solicitar devolución por ese monto, ni tampoco lo podemos optar como una pérdida fiscal, ¿no? Que al final del día lo sigues tomando para disminuirlos, ¿no? En futuros meses, pero al final del día sí lo marca la ley, ¿no? Te dice, oye, ¿sabes qué? Si tienes más deducciones, no te preocupes, los vas a poder aplicar, inclusive si haces este cambio de régimen, porque pues ya te toca hacer el cambio a régimen general, o yo autoridad detecté que en efecto, pues, ¿no? Ya no puedes estar dentro del RIF y te tengo que cambiar. Bueno, pues esas
deducciones que tienes de más las vamos a poder utilizar hasta que te las acabes. Entonces esa regla es muy interesante también. Otra de la regla miscelánea es la 3.13.16, en donde aquí yo te voy a hacer una pregunta, porque es muy interesante. ¿Tú sabías que en RIF puedes calcular tus impuestos con un coeficiente de utilidad? Me vas a preguntar, ¿qué? Para empezar, ¿qué es coeficiente de utilidad, no? Ese coeficiente, déjenme les platico que generalmente, bueno, no generalmente, siempre se utiliza para una persona moral. Sin embargo, la autoridad dijo, bueno, pues ¿por qué no? También lo vamos a aplicar en RIF, ¿no? ¿Qué implica que tú hagas tu cálculo con el coeficiente? Pues implica que tengas que presentar sí o sí una anual, ¿no? Definitivamente. Y otra cosa que a mí no me gusta en lo personal de aplicar el coeficiente en RIF es que no te permite hacer deducciones, aplicar deducciones. Sí te las permite, pero hasta el año. Pero mes a mes, bimestre a bimestre, no te permite usar deducciones. Entonces, habrá quien diga, ¿sabes qué? Pues yo pretendo sí aplicar un coeficiente. Inclusive yo creo que voy a hacer un videíto en el cual pues les puedo enseñar cómo pueden sacar el coeficiente de utilidad. Pero pues yo la verdad es que no le veo ningún beneficio estando en RIF. De manera muy personal, habrá quien sí le funcione, ¿no? También va a depender mucho de las circunstancias y el entorno en el cual pues se esté manejando la situación económica del contribuyente. Pero bueno, esta regla nos menciona, puedes calcular tu impuesto con un coeficiente de utilidad. La regla 3.13.21 me comenta que hay gente en el RIF que tiene que pagar utilidades y tiene hasta el 29 de julio para pagarlas. Sí tienen la obligación, aunque sean RIF. Si tienes empleados, pues es evidente que tienes que generar una PTU y tienes que pagar una PTU, ¿no? ¿Qué dice la regla? Que bueno, eso no es tanto como una regla, eso es, así es, porque inclusive está por ley, de que tienes, a partir de que tú presentaste tu anual, pues tienes estos 60 días para pagar la PTU, y es lo que nos dice, ¿no? O sea, tienes hasta el 30 de junio para poder, hasta el 29 de junio, perdón, para poder pagar las utilidades a tus empleados. Ok, la regla 2.8.1.5 nos indica que el ingreso y el gasto que esté facturado con CFDI pues se va a considerar de registrado de manera automática. ¿Qué quiere decir? Como RIF tenemos la obligación de capturar nuestra contabilidad en el apartado de mis cuentas, ¿de acuerdo? O sea, todo tiene que estar capturado en mis cuentas. Pero la regla dice, bueno, si tienes una factura emitida o los gastos que tú estás considerando como deducción también tienen un comprobante fiscal, no te preocupes, ya están computados en mis cuentas, ¿no? Porque ya existe un CFDI y esa información pues ya la tiene la autoridad precargada. Entonces te dice, no te preocupes, no tienes que registrar nada. ¿Qué sí tienes que registrar? Aquellos movimientos de los cuales pues no tengas a lo mejor un comprobante fiscal, un CFDI timbrado. Otra regla miscelánea es la 2.9.2. Me comenta que cuando el contribuyente registre en mis cuentas se va a considerar que estás presentando la DIOT, es decir, pues no tienes esta obligación de presentar la declaración de operaciones con terceros, porque se entiende que tú ya al llenar esta parte en el apartado de mis cuentas, pues ya le estás informando a la autoridad pues todos los movimientos, que en teoría pues así debería de ser, ¿no? Con todas las personas físicas, pero bueno. Ok, la regla 3.13.2 me dice que puedo pagar la gasolina en efectivo hasta por un monto inferior de 2,000 pesos. Para una persona física en otro régimen, la gasolina sí o sí, para poder ser deducible, la tienes que pagar por medio de un medio electrónico, tarjeta, cheque, transferencia, ¿no? Sin embargo, para el RIF
esta regla te da la opción de decir, ¿sabes qué? Está bien, la puedes pagar en efectivo siempre y cuando pues no rebase de 2,000 pesos, ¿de acuerdo? La regla 3.13.22 me dice que va muy de la mano con la regla anterior, que el SAT está obligado a darme una lista de zonas en las cuales, de zonas rurales en las cuales pues no hay instituciones bancarias. ¿Por qué? Porque entonces si tú estás en una zona rural que esté dentro de este listado que proporciona el SAT, pues entonces no te preocupes, se entiende que ahí no vas a poder hacer transacciones por medios electrónicos, ¿no? Entonces sí, tus gastos a fuercita van a tener que ser en efectivo. La regla 2.9.1 me permite presentar mi declaración hasta el último día del mes siguiente, ¿de acuerdo? Es decir, dentro de la ley marca, tú vas a tener la obligación de presentar tu declaración hasta el 17 del mes siguiente, ¿de acuerdo? Sin embargo, esta regla me dice, no te preocupes, tienes hasta el último día de ese mes para poder presentar tu declaración y realizarme los pagos respectivos de cada impuesto, ¿no? Aquí hay algo importante, también incluyen estas retenciones, y si es que tenemos empleados, estas retenciones que nosotros le hacemos al empleado generalmente se enteran mes con mes, pero ¿qué dice la autoridad? No te preocupes, entéramelas hasta pasando el bimestre y tienes hasta el último día, ¿no? del mes en la cual me estás presentando la declaración. Entonces creo que es una muy buena regla. Ojo, esto no te quita esta obligación de retenerle quincenalmente, semanalmente a tu empleado la retención, ¿ok? Las retienes, simplemente tú las pagas al bimestre. La regla 2.2.7 me dice que tengo que activar tanto el correo como el número telefónico en el buzón tributario. Esto es muy importante, chicos. Les voy a hacer un video de cómo pueden activar su buzón tributario porque ya es una obligación. Entonces, sí lo tienen que activar a fuercita. Entonces, sí les voy a hacer un video al respecto. La regla 2.2.15 me dice, a ver, yo autoridad me di cuenta que no presentaste declaraciones, no emitiste ningún CFDI, ¿sabes qué? Te voy a dejar inactiva tu contraseña, ¿no? Porque yo no estoy viendo actividad alguna y pues yo no sé si vas a seguir declarando, si tienes actividades, así que lo que voy a hacer, te voy a inhabilitar tu contraseña. Entonces, si tú en algún momento quieres entrar a consultar cualquier cosa, no sé, por ejemplo, tu constancia de situación fiscal o tu opinión de cumplimiento y resulta que la contraseña ya no es así de wow, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, pues ten presente que la autoridad tiene ese permiso para poder inhabilitar tu contraseña. No te preocupes, vas a poder reactivarla. Pero ten en cuenta que la autoridad, si en algún momento tu contraseña no llega a servir, es porque la autoridad te la inactivó. Ya vamos a terminar, familia. Otra regla, la 3.13.9. Me dice que cuando no atienda más de 2 requerimientos que efectúe la autoridad, pues en efecto, adiós. La autoridad me va a poder cambiar de régimen en automático, o sea, me va a poder sacar del RIF. Si me llegó un requerimiento y no lo atiendo, me llegó 2 requerimientos, ya el tercero, olvídate, o sea, ya te va a sacar del régimen y qué necesidad, ¿no? Si estás utilizando de alguna manera tu firma electrónica para facturarle a tus clientes, pues ahí está la cosa, porque te va a venir a fregar en este sentido, porque no vas a poder hacer absolutamente nada. Entonces ten presente, por eso es el buzón tributario, por eso es muy importante, porque generalmente ya ahorita los avisos te llegan por medio de mensaje, de correo, de buzón tributario. Entonces tenerlo activo es muy importante, porque ya es un medio de comunicación que la autoridad está tomando entre el contribuyente y ellos. Y bueno, familia, ¿qué les puedo decir? Sé que suelen ser temas muy engorrosos, suelen ser temas que probablemente no nos agraden mucho. Intento realmente explicárselos, platicárselos para que no se haga tan engorrosa esta situación, pero sin embargo considero
que sí es importante que ustedes lo tengan presente, porque la autoridad vendió de alguna manera esta parte de no te preocupes, mira, el RIF es muy fácil, tú puedes hacer tu contabilidad, tú puedes presentar tus declaraciones. Sí, probablemente sí, pero hay muchas cuestiones en materia legal, en materia fiscal que desconocemos, entonces ya no alcanzas como que todos estos beneficios a absorberlos y aplicarlos, porque pues eso es algo que la ley no te dice, ¿no? La autoridad, perdóname, no la ley, la autoridad no te comenta. Entonces, ¿qué te puedo decir? Espero de verdad de todo corazón que esta información te sirva. Si quieres que hable de algún tema en específico, con mucho gusto házmelo saber, escríbeme en los comentarios y yo feliz te hago un videito al respecto. Te mando muchos abrazos. Espero que tengas un excelente día. Bye bye.